Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado tengan todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta iglesia de nuevo. Digo de nuevo porque hace como unos 22 años prediqué aquí. Amén, no sé si se me acuerdan. Y mucho ha ocurrido en los últimos 22 años. Pero como hace tanto tiempo, hermanos, de que he estado aquí en esa iglesia, y pues estoy muy contento de que Patty ni sé cómo es. How do you know me? We'll talk later. Pero estoy contento porque en realidad mi horario estaba, esta fecha estaba ocupada, pero unos 3 días antes de que recibí un email de Patty, tuve una cancelación y pues estuve libre este sábado. Y por eso estoy aquí. Así que yo creo que el Señor tiene un plan, un propósito para nosotros en este día sábado. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes para este sábado joven. And young people, we'll get you in just a minute, so please wait up. Pero tengo que decir algo porque siempre cuando predico en una iglesia hispana por primera vez y pues después de 22 años, primera vez, tengo que decir algo para que podamos seguir siendo amigos después del sermón. Mi nombre es Gerson Gómez con Z. Con Z, Gerson con Z. Yo nací en este país. Fui criado en este país. Fui educado en este país. Mi primer idioma es inglés. Yo pienso en inglés. Hablo en inglés. Escribo en inglés. En mi casa en Bakersfield, lo más cuando llamo a mi papá, hablo en español. Porque con mi mamá hablo inglés y ella me responde en español. Go figure. Pero para que me conozcan un poco más, mi papá es cubano, mi mamá nació en Honduras, pero fue criada en El Salvador. Mi abuelo de parte de mamá es salvadoreño, mi abuela es panameña. De parte de papá, mi abuelo es español, mi abuela es francesa. It gets better. De parte de mamá, mi bisabuela es colombiana. Mi bisabuelo es peruano. De parte de papá, mi bisabuelo es judío. Bisabuela creo que es holandesa. Creo. It gets better. Mi esposa la conocí en las Filipinas, pero no es filipina. Nos casamos en Tailandia, pero no es tailandesa. Mi esposa nació en Birmania. ¿A dónde queda Birmania? Birmania es el país más grande del sureste de Asia. Hace fronteras con Tailandia, con India, Bangladesh, China y Laos. Nació en Birmania, pero no es birmanesa. Ella pertenece a un grupo étnico de Birmania que se llama Karen. No sé si han visto en National Geographic, Discovery Channel,
esa tribu donde las mujeres tienen las argollas y the long necks, es de esa tribu, es de mi esposa, o mi esposa es de esa tribu. De ahí viene mi esposa. Nos casamos en Tailandia, ahora vivo en Bakersfield. Así que, pero ¿por qué digo eso, hermanos? Digo eso porque si me equivoco en una palabra en español, por favor tengan misericordia. Amén. Pero diciendo eso, aunque soy maestro, profesor, capellán en la academia de Bakersfield, yo predico 40 sábados al año y casi nunca predico en inglés. El mundo habla inglés, no sabe que yo existo. Así que me siento más en casa detrás de un púlpito hispano que un púlpito americano. Go figure. Amén. Pero estoy muy contento, hermanos, de estar aquí con ustedes, especialmente para ese sábado joven, que entiendo que es el último del año. Pero antes de entrar en el tema, en el estudio, y les ruego que no se pierdan esta tarde, les voy a pedir 3 favores. 3 favores. Número 1, si tienen esto, por favor, apáguenlo. Amén. Es el día sábado. Estamos en la presencia de Dios. Hemos invitado la presencia del Espíritu Santo. Estamos en un lugar para adorar a nuestro Dios y no es tiempo ni lugar para estar mandando mensajes de textos, jugando juegos en esto. Y es tiempo que nosotros, especialmente como pueblo de Dios, aprendamos a darle a Dios el respeto y la reverencia que Él merece. If we can be texting in church about things that have nothing to do with God, playing games in church, it speaks volumes of what you think of God. Volumes of where we're at spiritually. We forget something. Nosotros olvidamos de que cada momento, de cada día, nosotros estamos en una guerra real, una guerra muy literal. Y esa guerra, hermanos, el blanco es el control de nuestra mente. Y esa guerra se intensifica en el día sábado en este lugar. Y ahorita mismo hay una guerra ocurriendo en la mente de cada uno de nosotros. Una guerra entre Cristo y Satanás para el control de nuestra mente. Y nosotros le hacemos la obra para Satanás mucho más fácil con esto. You see, the devil's not playing games. And he really does not care if you come to church as long as he has your mind. Aún, la hermana nos dice que durante la semana, cuando el pastor está estudiando, orando, preparando el mensaje para el sábado, el enemigo estudia el sermón del pastor
para cuando el pastor va a decir esa palabra, ese punto, ese algo que alguien tiene que oír, un teléfono suena. Alguien entra. Distracción para que la mente no capte el mensaje de Dios. Es una guerra. Y esa guerra se intensifica hoy en ese día. You see, my friends, the devil's not playing games with you. And neither is God, by the way. But we make the devil's job so much easier by being distracted by this in God's presence. I'm smiling. Favor número 1. Si tienen esto, apáguenlo. Amen. Favor número 2. Les ruego que usen la mente que Dios nos ha dado y pensemos. No solamente se me queden. No, think. Y número 3, más importante, les ruego que oren. Oren por la iglesia, oren por las visitas, oren por los jóvenes y por favor, oren por mí. Para que el Señor me pueda usar esta mañana. ¿Lo pueden hacer, hermanos? Amén. Diciendo eso, oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día sábado, tú, Señor, nos has traído aquí con bien ante tu presencia para adorar a tu santo nombre. Y Señor, esta mañana, Señor, nadie está aquí por coincidencia. Todos tenemos una cita divina contigo en tu día sábado. Y te pido, Señor, esta mañana, al abrir tu santa palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté presente, que tus santos ángeles estén aquí con nosotros. Pedimos que cualquier distracción, cualquier influencia, cualquier espíritu del enemigo que esté aquí, Señor, ahorita mismo, en el nombre de Jesús, pedimos que sea expulsado para que solo tu presencia esté aquí con nosotros. Señor, ayúdanos a entender la solemnidad del tiempo que vivimos. Tiempos solemnes, tiempos peligrosos. Y te pido que nos ayudes a entender, Señor, lo que tú esperas, lo que tú requieres de tu pueblo en estos últimos días, especialmente los jóvenes. Señor, te pido que seas con mis palabras, mis pensamientos, que mis palabras sean tus palabras, viniendo de tu trono para tu pueblo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es una pregunta que quisiera analizar o que quisiera que nosotros pensemos en esta mañana. Y la pregunta es muy simple. Pero quiero que me sigan, hermanos, porque vamos a un punto. So young people, follow me. We're going somewhere. La pregunta es muy simple. Si el Señor viniera hoy, ¿nos podría Él reconocer como sus hijos?
No estoy preguntando si Él nos va a reconocer como aquellos que van a la iglesia o como aquellos que han sido bautizados o aquellos que han predicado, aun cuando todo eso es muy importante. Pero la pregunta es, si el Señor vendría hoy, ¿nos podría Él reconocer como sus hijos? Porque aquel día va a ser el día del verdadero reconocimiento. Porque si en aquel día el Señor no nos reconoce como sus hijos, entonces cualquier otro reconocimiento que nosotros hemos recibido no va a servir para nada. De ningún valor tendrá. Porque la verdad es, nosotros podemos recibir todo reconocimiento de este mundo. Podemos ser reconocidos como doctores que curamos toda enfermedad. Reconocidos como atletas que ganamos todos los campeonatos. Reconocidos como una persona que donó millones y millones para personas que tienen hambre. Ser reconocido como una persona con una grande voz para cantar. Pero si en aquel día, si nuestro Dios y Salvador no nos reconoce como sus hijos, nada de eso tiene ningún valor. So the question, young people, I want you to think about is this: should the Lord come today, would He recognize you as His own? Not as one that goes to church, as one that was baptized, as one who sings, as important as it is. The question is, will God recognize you as His own? Es interesante, porque si una persona de gran fama entraría ahorita mismo a la iglesia y se sienta al lado de los jóvenes, un actor, un atleta, un cantante, persona famosa, y comienza a hablar: hey, ¿cómo estás? Me gusta verte otra vez. ¿Cuándo vamos a salir otra vez? Muchos aquí, asombrados, sorprendidos, entusiasmados. Wow, ¿él te conoce? Man, he knows you? Yeah, man, we're good friends. We hang out all the time. Wow, hey, man, can I meet him? ¿Y saben lo que, jóvenes? Muy bold. Eso a mí me dio un poco de vergüenza. Un poco de pena. ¿Saben por qué? Porque muchos estarían más entusiasmados de conocer a esa persona famosa que conocer a Cristo. ¿Saben por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros pasamos más tiempo mirando sus películas, escuchando su música, mirándolos en la pantalla grande, pagando para verlos jugar, pasar más tiempo, poner más atención en ellos que en las cosas de Dios. Deleitándonos más en eso que deleitándonos en Dios.
Many. Muchos. Ya, muchos pasaron más de 2 horas viendo Hacksaw Ridge, an R-rated movie, solo porque es un adventista. Pero no pueden pasar 2 horas en la palabra de Dios. We can spend 2 hours watching a movie because it's about Adventist. But yet we cannot spend 2 hours in the Word of God. Pregunta. Jóvenes. San Bernardino Spanish. Si el Señor vendría hoy, ¿nos podría Él reconocer como sus hijos? Porque si una persona de fama mundial nos reconoce, eso no quiere decir nada si el Señor no nos conoce a nosotros como sus hijos. Y esta pregunta, hermanos, es tan importante, la voy a preguntar otra vez. Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos de nosotros, ahorita mismo, seremos reconocidos por Él como sus hijos? Juan 10. Juan 10. Y hay que ir al versículo 14. And you'll follow me, we're going somewhere, make it real practical in just a bit. Juan 10, versículo 14. Cuando tengan hermanos, digan amén, por favor. Dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué, hermanos? Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El Señor, Él conoce a sus ovejas. Él las reconoce. Él sabe quiénes son. En Apocalipsis 2 y 3 encontramos el mensaje para las 7 iglesias. Ya encontramos el Señor Jesús en varios versículos diciendo: yo conozco tus obras. Yo sé quién realmente tú eres. Yo sé quién es mío. The Lord says, listen, I know who you are. ¿Pueden mentir a tus amigos? ¿Pueden mentir a tu familia? Aún te puedes engañar a ti mismo, pero yo te conozco. Yo sé qué está en tu corazón. Yo examino los corazones. Yo sé cuáles son tus pensamientos. El Señor dice: yo conozco mis ovejas. I know who you are, God says. You can't lie to me. I examine the hearts. I know your thoughts. I know your feelings. I know who you really are. Pregunto: si el Señor viniera hoy, ¿nos podría Él reconocer como sus ovejas? Hay que profundizarnos un poquito más. Vamos al versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz.
y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor no tiene que entrar por escondiéndose en el corral. Él entra por la puerta de frente. Y cuando el pastor habla, sus ovejas escuchan su voz y siguen su voz porque ellos conocen la voz del pastor. Pero la voz del extraño, ellos no siguen, ellos huyen de esa voz porque ellos no conocen la voz de un extraño. Jóvenes, ¿qué voz estamos nosotros hoy escuchando? ¿Cuál voz están siguiendo? ¿Están siguiendo la voz de extraños o la voz del pastor? Si el Señor vendría hoy, ¿nos podría Él reconocer como aquellos que siguen su voz? ¿O como aquellos que siguen la voz de extraños? Y digo esto, hermanos, porque estamos en gran peligro de estar siguiendo las voces de extraños. Y les ruego, escuchen la voz de Dios esta mañana. Young people, listen up. El Señor está por venir. La gracia está por terminar. Las profecías se están cumpliendo. Y muchos del pueblo de Dios, muchos de nuestra iglesia están escuchando y siguiendo la voz de un extraño. In these closing moments of Earth's history, as prophecy is unfolding before our very eyes, many of God's children, of God's people, were listening and following the voice of a stranger, not the voice of God. What do you mean? We're going somewhere. Pero es extraño que está tratando de destruir a las ovejas. ¿Qué hace él? ¿Para qué viene? ¿Qué viene a hacer? Juan 10:10 dice: el ladrón, la está extraño, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, el extraño, él no quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios. Él no quiere que nosotros sigamos la voz de Dios. Él quiere que nosotros sigamos su voz. Y es esa voz que nos lleva a la destrucción, a la muerte. Sí. Seguir la voz del extraño puede ser divertido por un momento. Puede traer placeres por un momento. Pero el fin de esa voz es muerte, destrucción. You see, I'm not going to lie to you, young people. Some sin is fun. If it wasn't, you wouldn't do it.
And the stranger says, listen, follow me and have this fun. Take part in this. Enjoy that. Follow me. And yeah, it may be fun for a while. You may enjoy it for a season. But the end result is death and destruction. Es esa voz que Eva escuchó. Esa voz invitándola para comer del árbol prohibido. Una voz que prometía aún más gozo, más satisfacción que Dios le estaba dando. Y cuando Dios, el verdadero pastor, dijo, no comas, esa voz dijo, coma, prometiendo cosas que Dios nunca intentó de darle a Eva. Y el resultado de seguir esa voz, muerte, pecado, tristeza, sufrimiento, entrado en este mundo. Jóvenes de San Bernardino, ¿cuál voz están escuchando? Whose voice are you listening to? We're going somewhere. El ladrón, el extraño, él va a hacer todo lo que él puede para prevenirnos de escuchar y de seguir la voz del pastor. Porque si él puede prevenirnos de seguir la voz del pastor, ¿qué ha logrado? You see, the stranger, young people, follow me now. He doesn't want you to follow the voice of the shepherd. Because if he could keep you, if he could prevent you from following the voice of the shepherd and following the voice of a stranger, what has he accomplished? ¿Qué ha logrado el ladrón, el extraño, si él nos previene de seguir la voz del pastor? Versículo 26. Dice, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me ¿qué? Y me siguen. La verdadera oveja oye la voz del pastor y la sigue. Por lo cual, si el extraño, el ladrón, si él puede prevenir que nosotros sigamos la voz del pastor, él entonces nos ha prevenido de ser ovejas del pastor. Si me están siguiendo, hermanos, digan amén. Amen. Listen. If the stranger can prevent us from following the voice of the shepherd, he will have caused us to not be sheep of the shepherd. Pregunta. Si el Señor viniera hoy, ¿nos podría Él reconocer como sus ovejas? ¿Podría Él decir, aquí están aquellos que me han seguido, que han obedecido mi voz? Aquí están aquellos que han rechazado la voz del extraño. Hay que profundizarnos un poquito más. ¿Qué usa el extraño
para prevenir que nosotros oigamos y sigamos la voz del pastor. ¿Qué método, qué estrategia, qué usa Satanás para prevenirnos de oír y seguir la voz del pastor? Bueno, sin duda hay muchas respuestas que se pueden dar a esto. Pero les aseguro, hermanos, que hay una cosa que el extraño usa con gran éxito. ¿Y saben cuál es? Una palabra. Una palabra que ya casi no se escucha en la iglesia. Y la palabra es mundanalidad. Worldliness. Mundanalidad. Ya ha llegado el tiempo, hermanos, en que tengo que preguntar si todavía es pecado ser como el mundo. ¿Lo es o no? Hermanos, ¿es pecado ser mundano, sí o no? Worldliness. Y hermanos, escuchen, porque la verdad es, el Señor jamás va a reconocer a un mundano como su oveja. Young people, the Lord will never recognize a worldly person as his own. Never. Hay que mirar esto, hermanos. Vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 10. Juan 1, versículo 10. Cuando tengan hermanos, digan amén, por favor. Dice, en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo no conoció a Cristo. Vamos a capítulo 15 de Juan. Capítulo 15, y hay que ir al versículo 18. Juan 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Hermanos, el mundo nos debe de odiar. La luz que debe de brillar de nosotros debe de reprender al mundo. La diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo debe de ser una diferencia visible, plenamente abierta. You know that, young people? God wants your life to be so different that the difference is visible, plain, open. The world should know by looking at you, you're different. By hearing you, you're different. Every aspect of our lives should testify that we belong to God. Now, let me break some down to you. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5
Y hay que ir al versículo 14. Mateo 5, versículo 14. Texto muy conocido. Dice, vosotros sois la que, hermanos, la luz de qué? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se encienda una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos ¿qué? Esto no es difícil. Pero hoy en día, no sé qué está pasando. Nosotros no podemos ser luz del mundo y vivir como el mundo al mismo tiempo. Nosotros no podemos alcanzar el mundo con el evangelio y vivir como el mundo. In other words, my friends, Señor que estás en los cielos, Señor, estamos en tu presencia. Tu palabra se está predicando. Decisiones se tienen que hacer. El enemigo está activo, Señor. Te pido que tú tomes control de este santuario. Por favor, Señor. Es una guerra. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. You see, my friends, my young friends, the point is this. God wants to use you to take this gospel and finish the work. To reach the world. But you cannot reach the world and be like the world at the same time. Doesn't work that way. Y una de las tácticas que el enemigo está usando hoy para que nuestros jóvenes y nuestra iglesia no escuchen la voz del pastor, pero escuchen la voz de extraños, es la mundanalidad que hay hoy en la iglesia. It's not rocket science. To reach them, you can't be like them. Leo una cita. Conflicto de los siglos, página 52. Dice: otro asunto hay de más importancia, aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Wow. En otras palabras, la iglesia no es una amenaza para Satanás. We're not a threat to him.
And the devil basically says, listen, leave them alone. They're not bothering me. Go to church, sit down. They're not bothering me. Leave them alone. But the moment you take the Lord serious and start to invade His kingdom and start to knock Him around, as a roaring lion, He'll come at you. But as long as you're not bothering His work, He'll leave you alone. Sigue. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiría a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Wow. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Por qué está tan tranquilo? Porque en nuestra condición, Satanás no nos teme. Leave him alone. As long as it's not bothering me, I won't bother them. Let me tell you some young people. Let me tell you something. He also knows that if you give God a chance and allow Him to take control of your life, He knows you will kick Him out of this church, out of your homes, out of your lives, and you will finish this work. He knows that. He knows that if God's young people will get serious, we'd be in heaven very quickly. Y por eso, el extraño hace todo lo posible para que especialmente los jóvenes no escuchen la voz del pastor, pero que estén entretenidos, estén mirando, estén entregados en las cosas del mundo. Y la iglesia, hey, ven a la iglesia, canten, está bien. Vamos, hermanos. Santiago 4. Santiago 4. Mundanalidad. Digo otra vez. El Señor jamás va a reconocer a una persona mundana como su hijo. Santiago 4:4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de qué? De Dios. Y el Señor jamás va a reconocer a un enemigo como su hijo. Ahora, ¿pero qué es el mundo? ¿Qué es ser amigo del mundo? Make it plain. Hay que hacerlo práctico. ¿Qué es el mundo? Vamos, hermanos, a 1 de Juan. Texto muy conocido. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan 2. Y hay que ir al versículo 15. 1 de Juan 2, versículo 15. ¿También? Amén.
No sé qué hora es, pero no se preocupen ahorita. Okay. Dice, no améis ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están ¿a dónde? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, esperen ahí. Aquí el Señor nos dice que no debemos amar al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? Yo vivo 2 horas de Yosemite. Yosemite National Park. Wow. Man. Yosemite. ¿Está en el mundo, sí o no? Amén. ¿Significa que yo no puedo amar Yosemite? Yo quisiera vivir en Yosemite. ¿Qué significa no amar el mundo? 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas ¿ese qué? Ok. Aquí hay 3 cosas. Por cuestión de tiempo, vamos a ver una. El mundo no conoce al Señor. El mundo nos debe odiar a nosotros. Nosotros no debemos amar al mundo. Si amamos al mundo, somos enemigos de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo, hay 3 cosas aquí. Mundo, 3 cosas. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Cualquier cosa que está bajo esas 3 cosas es el mundo. Y si amamos cualquiera de esas 3 cosas, somos enemigos de Dios. Amén. Es simple. Hay que hablar solamente de una cosa. Y lo vamos a hacer muy práctico. La concupiscencia de la carne. ¿Qué es? En inglés, the lust of the flesh. What's the lust of the flesh? Hay que ir, hermanos, a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Y hay que ir al versículo 19. Gálatas 5, 19. Cuando tengan, hermanos, digan amén. Gálatas 5, 19. Dice: y manifiestas son las obras de la ¿qué? Concupiscencia de la carne, obras de la carne. Dice: son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, hechos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, baqueteos y cosas semejantes, de las cuales os denuncio, como ya os es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán, ¿qué, hermanos? El que hace esto jamás va a ser reconocido como hijo de Dios. Pero pastor, yo no hago eso. Really? Yo no adulterio. Yo no estoy fornicación. Yo no estoy en borracheras, en homicidios. Time out. Time out. Hermanos, ¿saben que uno no tiene que físicamente hacerlo para participar en ello?
uno físico. Pero si la oportunidad se presenta inmediatamente, cometemos el pecado. Escuchen. Ese esposo infiel fue infiel aquí mucho antes de que lo hizo físicamente. Esas palabras que salen se dicen aquí mucho antes de que salen. Y déjeme ilustrar lo que ha pasado, hermanos. Déjeme ilustrar. Young people, please get this. Hay que decir, tener una cancha de fútbol, de básquetbol, lo que sea. Y esa cancha representa el mundo. Y hubo un día en que nosotros jugábamos el juego del mundo. Los pecados del mundo. Ni profesamos ser hijos de Dios. Andamos completamente perdidos jugando el juego del mundo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Playing the devil's game. Viviendo como queremos, que queríamos. Comiendo como queríamos. Vistiendo como queríamos. Hablando como queríamos. Haciendo lo que queríamos. El juego del diablo. Pero un día escuchamos la voz de Dios. Y la voz dijo, es tiempo de dejar ese juego. Tengo otro plan para ti. Y nosotros escuchamos la voz, pero ¿sabes lo que hemos hecho, hermanos? Salimos de la cancha y en vez de salir del estadio, salimos de la cancha, fuimos a las gradas, nos sentamos y ahora estamos viendo a otros jugar el juego que yo un día jugué. Ahora, porque soy cristiano, yo no participo en el juego, pero ahora yo pago dinero para ver otros cometer los pecados que yo no debo cometer. I don't do those sins, but I pay to sit down and watch others fornicate, others commit adultery, others kill, others steal. I don't do it, but I'll pay to watch it. Eso es lo que hemos hecho. Ahora estamos pagando para ver otros cometer los pecados que yo no debo cometer. Hay que profundizarnos un poquito más. A little bit deeper. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Versículo 20, hermanos, 20. ¿Cuál es la segunda palabra en el versículo 20? Hermanos, ¿qué son hechicerías? Brujerías. En inglés dice witchcraft. You all know where I'm going. El mundo. Concupiscencia de la carne, de los ojos, soberbia de la vida. Va a la carne, adulterio, fornicación, todo eso y brujería. Harry Potter, Lord of the Rings, Twilight, Zombie Apocalypse, Walking Dead. Brujería. Brujería. Y digo esto, hermanos, porque yo trabajo con los jóvenes todos los días y yo sé lo que ellos están mirando. Young people, we cannot be like Jesus. We cannot be children of God and partaking of movies that are full of witchcraft and sorcery and Satanism like the Harry Potter. I don't care if Disney makes it. Doesn't matter if Disney makes it. We partake of that. We're partaking of the lust of the flesh, that is the world, and the love of God is not in us. Hermanos, mundanalidad. La mundanalidad está previniendo a muchos de nuestros jóvenes de escuchar y seguir la voz de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Y el Señor está llamando a los jóvenes hoy que hagan una decisión. O sean mis hijos o disfruten del mundo. No traten. God is saying, the Lord's saying, young people, listen. The Lord is getting ready to come and He's asking, please make the decision. Be my sheep. Be my child. Give me a chance. Let me show you how powerful, how good, how great I am. Give me that chance. But you cannot be my child if you're partaking in all these things. I'm sorry, you can't. You come to church. You come to church. But there's a big difference between coming to church and being a child of God. As important as coming to church is. ¿Nos podemos profundizar un poquito más? Amen. Brujería. Hay que ir, hermanos, a 1 de Samuel, capítulo 15. Una historia muy conocida. El contexto: el rey Saúl fue mandado por Dios por medio del profeta Samuel que mate a todos los amalecitas, que mate a todo. Hombre, mujer, viejo, niño, animal, mate a todo. Y había una razón por eso. Pero Saúl no obedeció. Él no mató al rey.
y no mató a todos los animales. Y aquí viene Samuel 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Hermanos, la mayor manera de adorar a Dios, y realmente, hermanos, casi la única manera, es que obedecer. Obedecer. I gotta tell you this. Hace un año y medio, mi esposa viene de un país budista. Y mi suegra era budista antes de conocer el mensaje. Y la iglesia cristiana más grande en el país de mi esposa son los bautistas. Y en Facebook, que yo casi nunca voy en Facebook, pero mi esposa me pidió: hey, mira, un amigo aquí está pidiendo ayuda con algo. Y pues fui a Facebook y la pregunta que un cristiano preguntó era: ¿es pecado conseguir tatuajes? Is it a sin to get tattoos? Y ahí estaba leyendo los comentarios y dijo: bueno, pues, el Señor conoce mi corazón, el Señor mira el corazón, no lo de afuera, no es importante. El Señor conoce que yo lo amo, así que un tatuaje no importa, y tengo tatuajes de versículos, así que eso no importa, y lo que importa es el corazón. I'm like, time out. Y entré en la conversación y dije lo siguiente: el punto no es tatuajes. El punto no es el punto no es joyas. El punto no es carne limpia o inmunda, porque estamos hablando de todo eso. Eso no es el punto. El punto es obediencia. ¿Amamos a Dios tanto para obedecerlo? Si el Señor dice plenamente: Gómez, a mí no me gusta que tú tengas una camisa blanca, amarilla, no sé qué color es esto, ¿ok? Y el Señor dice: Gómez, yo no quiero que tú te pongas esto, pero yo digo, pero a mí me gusta, es parte de mi cultura, no veo nada mal, y me lo pongo. ¿Qué dice eso en mi corazón? Dice que yo estoy en rebelión contra Dios. Those are not, the issue is not those things. The issue is, do we love God enough to obey Him? That's the issue. If God says don't, do I have enough love to say, Lord, I obey? If God says do I have enough love to say, okay, God, I obey? That's the issue. Todavía no me han contestado. Pero 23 dice: porque como pecado de qué, hermanos, es que, hermanos, ¿qué es adivinación? Brujería. En inglés dice witchcraft. Escuchen. La rebelión ante los ojos de Dios es como ¿qué? Brujería. Y la brujería está bajo de ¿qué? Obedece las obras de la carne. Y la carne está bajo de ¿qué? El mundo. Rebelión es como brujería. Brujería está bajo la concupiscencia de la carne, que está bajo del mundo. Rebelión. En ese contexto hay muchos brujos en la iglesia. Hay que profundizarnos un poquito más. Young people,
Al menos que nosotros queremos ser como el avestruz y meter la cabeza en la arena y esconder y decir, no, 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 no. Y negar aún lo que los músicos y los productores dicen plenamente. Es un hecho que música de rock, hip hop, rap, R&B and the like es música de rebelión. Sex, drugs, rock and roll. Everyone knows, unless you want to be willfully ignorant, that music is music of rebellion. It is. And if it's music of rebellion, in God's eyes, it's music of witchcraft. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Y qué negocio tiene un profeso hijo de Dios estar escuchando a música de brujería? ¿Y eso es lo peor? Hoy, lamentablemente, estamos cogiendo música de brujería, poniéndole palabras cristianas y ofreciéndosela a Dios. Amén. Mundanalidad. El Señor nunca va a reconocer a un mundano como su hijo. What time is it? Wow. Ahorita concluimos. Pero yo no estoy hablando de películas. No estoy hablando de música. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de ser reconocido como hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿puede el Señor ahorita mismo reconocernos como sus hijos? ¿Puede Él decir, wow, los jóvenes de San Bernardino, esos son mis hijos? Miren las películas que ellos ven. Miren la música que ellos escuchan. Miren los websites que ellos visitan. Esos son mis hijos. ¿Puede el Señor decir eso de nosotros? Man, San Bernardino youth, man, these are my children. Man, look at the movies they watch. Look at the music they hear. Look at the websites they go to. Look at the way they dress. Look how they talk. Man, these are my children. Can God say that of us right now? Pero hay algo más que el extraño hace. Y con esto vamos a concluir. El extraño no solamente nos distrae para que no escuchemos y sigamos la voz del pastor, pero él hace tanto trabajo que cuando nosotros escuchamos la voz del pastor, él nos causa a no querer seguir la voz del pastor. ¿Y saben cómo, hermanos? Desde que yo tenía como 5 años hasta los 26 años, y mi mamá se puede acordar, entre los meses de marzo y agosto,
varias semanas y meses yo sufría de alergias. Quería arrancar mi cara. En la noche tenía que tener un spray para poder respirar. Y me llevaron de vez en cuando unos dos doctores, pero cuando uno sufre de alergia y va a un especialista de alergia, ¿saben lo que hace ese especialista? Le ponen una inyección que contiene una cantidad microscópica de aquella cosa que somos alérgicos. ¿Me entienden? Y cuando vamos a la siguiente visita, nos inyecta un poquito más. Tercera, un poquito más. Cuarta, un poquito más. Hasta que nosotros estamos siendo inyectados de gran cantidad de esa cosa que somos alérgicos y el cuerpo ya no reacciona. Y estamos, dice, curados de alergia. Cuando tenía 26 años, tomé el mensaje de salud mucho más serio. Cambié mi dieta. 26 años, ahora tengo 43 años. Y hoy, alergia casi ni la tengo. Amen. Praise God for the health message. Pero hermanos, eso es precisamente lo que el extraño ha hecho con nosotros. Desde niños, por medio de la televisión, the internet, películas, música, desde niños, Él nos ha inyectado con pecado y pecado y pecado y pecado y pecado. Que hoy como adultos podemos ver pecado plenamente y el pecado no nos asusta. El pecado nos atrae y queremos eso más que la palabra de Dios. Padres, como profesor de sus hijos, les ruego, tomen control de lo que ustedes permiten que sus hijos ven en su casa. Porque si nosotros en las escuelas no tenemos el apoyo de ustedes, perdemos. San Marino, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos de nosotros seremos reconocidos como sus hijos? Y hermanos, si ustedes saben que, a lo mejor no, demos gracias a Dios que hay tiempo de ser hijos de Dios. Young people, I gotta close. But let me tell you something. There's nothing more powerful, more exciting, more amazing than being a true child of God. I gave my first sermon when I was 18 years old. I truly gave my life to God at 17. I'm now 43. And God has taken me on a ride you cannot even begin to imagine. And if you would make the decision, you know what?
I am going to be a child of God. I am going to give up the things of this world that I may have Jesus and his kingdom. I promise you, he will take you on the ride of your life, and he will use you in ways you cannot even begin to imagine. Because I know there's young people here who can do what I'm doing right now a whole lot better if you would give God the chance. Jóvenes, el Señor está por venir. Y Él tiene un gran plan para ustedes. Pero ese plan comienza con ustedes haciendo la decisión. Yo voy a ser hijo de Dios. Amén. Hermanos, a las 3:30 vamos a continuar con esto. 3:30. Young people, come on. Be here. It's Sabbath. It's Sabbath. Let's honor God on the Sabbath day. Let's make a decision today to be children of God. Hermanos, que si nos bendiga hoy en este día sábado.